2, 3. Hay algo que está pasando en esta generación. Personas que se levantan temprano a estudiar, a trabajar, cumplen responsabilidades, pero por dentro sienten un vacío difícil de explicar. Personas que están ocupadas, pero no están viviendo con propósito. Personas que sonríen frente a otros, pero por dentro sienten que algo en su vida no está donde debería estar. Y lo más impactante es que muchas personas, muchas veces, no es la falta de talento que tienen o falta de oportunidades, ni mucho menos es la falta de sueños, de aspiraciones. Es básicamente miedo. Miedo a intentar algo diferente, miedo a empezar algo nuevo, miedo al rechazo, miedo al famoso ¿qué dirán? Miedo a fracasar. Y ese miedo poco a poco comienza a tomar decisiones por nosotros. Decide qué intentamos, decide qué callamos, decide hasta dónde nos atreveríamos a llegar. Y sin darnos cuenta empezamos a vivir vidas más pequeñas de lo que Dios soñó para nosotros. Una vida sin propósito es básicamente cuando una persona vive sin propósito, la vida se vuelve repetitiva. Levantarse, trabajar, resolver problemas, dormir y repetir lo mismo al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Pero dentro del corazón hay una sensación que no desaparece. Y es la sensación de que hay algo más allá que la rutina del día a día. Hay algo más que podríamos hacer, algo más que podríamos ser, hay algo más que podríamos aportar al mundo. Porque el ser humano no fue diseñado solo para existir. También fue diseñado para cumplir un propósito. Pero por el miedo es uno de los mayores enemigos del propósito. El miedo que paraliza, el miedo que tiene una forma silenciosa de operar, no aparece como un monstruo. Aparece con pensamientos como por ejemplo, ¿y si fracaso? O ¿y si se burlan de mí? O ¿y si no soy lo suficientemente bueno para hacer tal cual cosa? ¿Y si nadie me toma en serio? Entonces, muchas personas deciden algo muy peligroso y es no intentarlo. Prefieren quedarse en lo conocido, prefieren quedarse en lo seguro, prefieren quedarse en la zona de confort, donde nadie lo critica, pero tampoco crecen. Te voy a contar algo. Yo sé lo que es vivir con miedo. Porque yo crecí en un ambiente no muy fácil. Crecí en un barrio humilde de Santo Domingo llamado Villa María. En medio de la escasez, en medio del conflicto en medio de conflictos familiares, en medio de situaciones que marcaron profundamente mi vida. Hubo momentos donde pasaba mucha hambre, momentos donde me sentía solo. Momentos donde parecía que la vida simplemente era sobrevivir, mientras que otros niños soñaban con el futuro. En cambio, yo pensaba en cómo pasar el día a día. Y todas esas experiencias comenzaron a sembrar algo dentro de mí, como lo fueron la inseguridad, la duda, el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no encajar. Miedo a que las personas me vieran como alguien sin valor. El miedo se disfraza. El miedo es el problema. Es que muchas veces no parece ser miedo. Muchas veces el miedo se disfraza en excusas. Como por ejemplo, todavía no es el momento. O tal vez más adelante lo haría. Pero en realidad es que muchas veces no es la falta de preparación, es miedo.
Miedo a exponernos, miedo a equivocarnos, miedo a que otros hablen de nosotros o que hablen de ti, hablen de mí. Pero entendí algo más adelante. Con el tiempo entendí algo muy importante. El miedo no desaparece esperando. El miedo desaparece cuando decides avanzar a pesar del miedo. A pesar de que tú tengas miedo, debes de continuar, debes de seguir adelante. Las personas que cambian su vida no son las que tienen miedo, son las que deciden no dejar que el miedo tome las decisiones por ellas. Esas personas que han aprendido a superar el miedo, tienen miedo, aún está ahí. Pero caminan con miedo, intentan con miedo, empiezan con miedo, pero lo hacen. Y en ese proceso el miedo empieza a perder su poder. Y lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo que te paraliza no viene de Dios. Dios no te creó para vivir intimidado. Dios no te creó para esconder tus talentos. Dios no te creó para vivir una vida pequeña, una vida mediocre. Dios te creó con un propósito, con dones, con talentos, con una historia que puede levantar a otras personas. Identifica tu miedo. Hoy quiero hacerte una pregunta muy seria para ti. ¿Cuál es el miedo que está controlando tu vida? ¿El miedo al rechazo quizás? ¿O el miedo a fracasar? ¿O el miedo a el qué dirán? ¿O el miedo a intentar algo nuevo, algo diferente? Porque si no lo identificas, si no identificas ese miedo seguirá dirigiendo tu destino. Es tiempo es tiempo de sacudirse. Hay momentos en la vida donde tienes que sacudir las dudas, sacudir el miedo. Sacudir los límites que el miedo puso en tu mente, porque muchas veces las personas hablan desde sus propias inseguridades, desde sus propios miedos. Pero tu vida no puede ser definida por los límites de otra persona. Dios todavía tiene propósito contigo. Si estás escuchando este mensaje hoy, no es casualidad. Dios todavía tiene propósito contigo. Tu historia no terminó. Tus sueños no murieron. Tal vez estás dormido, pero no estás muerto. Y no te vas a arrepentir de las veces que intentaste algo. Te vas a arrepentir de las veces que dejaste que el miedo decidiera por ti. Pero eso hoy quiero dejarte con la idea, con esta pregunta más bien. Y es, ¿vas a seguir viviendo limitado por el miedo? ¿O vas a levantarte a empezar a caminar hacia el propósito que Dios tiene para tu vida? La decisión empieza hoy. Si quieres, sígueme, comparte este video y no te pierdas ninguno de los contenidos que estaré subiendo semanalmente. Esto es el arte de relacionarse.